El 17 de diciembre de 2010, Mohamed Bouaziz encendió una llama que se extendió súbitamente por gran parte del mundo árabe. Todo comenzó en una pequeña localidad de Túnez, Sidi Bouzid, donde este joven de 26 años, vendedor ambulante, trataba de ganarse la vida dignamente con un puesto de frutas y verduras hasta que la policía decidió confiscarle a la fuerza su único medio de subsistencia. La indignación le llevó al suicidio, quemándose a lo bonzo públicamente en protesta por la injusticia y el trato recibido por la policía. El 4 de enero de 2011, este joven tunecino falleció a causa de las quemaduras. Su muerte supuso el principal desencadenante de las protestas callejeras y se convirtió en símbolo de la lucha por la dignidad de las personas, una lucha tenaz contra la pobreza, el desempleo y la falta de libertad del pueblo tunecino. Este joven consiguió, sin ni siquiera saberlo, auspiciar una revolución popular que finalmente derrocó a uno de sus principales opresores, el presidente Ben Ali. Estamos aquí contra la opresión del dictador Ben Ali. Estamos aquí contra su familia y contra la mafia. Et c'est ça la cause de la révolution tunisienne. Ces régions défavorisées sont le lieu d'un chômage assez important, de pauvreté, et les populations de ces régions se sont révoltées les premières. Donc au départ, c'était une révolte sociale. Mais cette révolte a été réprimée sévèrement par les services de l'ordre. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, et la révolte s'est étendue aux villes de la côte, même à Tunis, à Sfax et à Sousse. Et la révolte a pris à ce moment-là une dimension politique. La historia moderna de Túnez nos recuerda que ya hubo revoluciones populares que trataron de acabar con los abusos de poder y la dominación extranjera. El pasado, todos sabemos, es fundamental conocerlo para entender el presente y para reflexionar sobre el futuro, que hemos comprobado lo difícil en estos días, lo difícil que es saber lo que puede ocurrir de un día para otro. Túnez, como todo el norte de África hasta Túnez, fue administrado eminentemente por Francia en la etapa colonial, Marruecos por Francia y por España, pero Túnez eminentemente por Francia. Cuando termina el protectorado, que también hubo un protectorado francés en Túnez, en 1956, coincidiendo con el acceso de Marruecos a la independencia, hay que recordar que había en Túnez una tradición monárquica, como hoy en día en Marruecos. La revuelta nacionalista panárabe, que se inició en los años 30 y finalizó en el año 1956, supuso para Túnez la recuperación de su soberanía e independencia frente a su potencia colonial. El pueblo tunecino, llamado a referéndum, decidió constituirse en una república en vez de en una monarquía. Hay una serie de instituciones antiguas renovadas y sobre todo también un parlamento a partir de la formación política del movimiento constitucional, se decía Neo-Destur, movimiento constitucional tunecino, aparece la figura de Habib Bourguiba, personaje legendario. Y Habib Bourguiba es un resistente contra Francia, junto con ese partido y otros partidos. El pueblo de Túnez se suma, quizás no con el mismo ardor que el pueblo de Marruecos o el de Argelia en el Magreb por conseguir la independencia, pero en cualquier caso se suma al movimiento de resistencia y plantar cara a Francia, y consiguió su independencia. Durante su mandato se llevaron a cabo una serie de reformas que afectaron positivamente a la sociedad y la economía tunecina. Se fomentó la emancipación de la mujer, aboliendo la poligamia y promoviendo la educación obligatoria. En el terreno económico hubo un gran desarrollo del turismo, así como de la economía agrícola y la minería, en la que destacó la explotación de los fosfatos, una de las principales riquezas del país. Pero a pesar de estas mejoras, el régimen, debido a su fuerte carácter presidencialista, fue degenerando a finales de los años 80 en una oligarquía clientelar. El país empieza a atravesar un periodo de desconcierto y entonces aparece un militar vestido de civil casi siempre, que va a ser Ben Ali, y que va a prolongar
desde esa fase final del burguivismo, va a constituir el segundo presidente de la República de Túnez hasta prácticamente la semana del 16 al 20 de enero pasado, cuando ya, ante lo de las revueltas, huye con su mujer y con algunos familiares, y dicen las fuentes periodísticas que con algún buen alijo de objetos valiosos. La révolte récente de cette année, elle a commencé le 17 décembre de l'année 2010. Mais bien avant, il y avait déjà des soulèvements de temps en temps, des soulèvements populaires au niveau des régions de l'intérieur du pays. Et on peut citer la révolte de 2008, l'année 2008, ce qui a duré 6 mois, de janvier à juin 2008, dans la région du bassin minier qui est du côté de Gafsa. C'est une ville du sud-ouest tunisien. C'est une ville où il y a beaucoup de phosphate, qui produit beaucoup de phosphate, mais la population ne bénéficie pas des recettes du phosphate. Les recettes vont ailleurs et la population reste pauvre. Les gens sont sous-payés, il y a beaucoup de chômage et la population du bassin minier de Redaïf, la région s'appelle Redaïf, s'est révoltée et cette révolte a été matée sévèrement. No es fácil apuntar a un orden de causas y sobre todo establecer una prioridad. Ha sido también la crisis económica que ha hecho que el pan se encarezca y que incluso a pesar de la prosperidad relativa de Túnez que acabo de señalar, también las gentes necesitadas, pues indignan cuando ven que con un salario o con una paga de viudedad o de jubilación para esas gentes y los allegados no les llega, no les alcanza el precio de estos víveres. ¿Pudo ser esa la causa? Probablemente está ahí, estuvo presente, pero no solo esa. C'est vrai que le PIB tunisien, la Tunisie a réalisé sur le plan macroéconomique des performances qui sont apparemment respectables. Mais tout le problème est un problème de répartition des richesses. Les richesses sont mal réparties et puis il y a surtout ce déséquilibre entre les régions, entre régions côtières et régions de l'intérieur du pays qui sont défavorisées et qui reçoivent juste une petite part des investissements et des projets fructueux. Donc il y a ce déséquilibre, cette mauvaise répartition des richesses, et puis il y a surtout l'étouffement des libertés, liberté d'expression, liberté de réunion, liberté de presse. La jeunesse ne peut pas parler. Esta revolución ha cambiado muchas cosas, nos dice la hermana mayor de Mohamed, Leila. Va a haber muchos cambios y conseguiremos la libertad. Espero que se abran las puertas que han estado cerradas ahora a los jóvenes tunecinos. La crisis famosa, que desde Lehman Brothers y su hundimiento nos viene afectando a todos, pero nos encuentra no ya en Estados Unidos de América, encuentra en la Unión Europea y fuera incluso de la Unión Europea a unas sociedades occidentales con más recursos, ¿no? Creo que en efecto esa falta de recursos de reserva o de ahorros por parte de las clases populares en el mundo árabe está también en los orígenes de esta revuelta. La chose originale, donc la révolution tunisienne est originale par le fait qu'aucun parti, aucune organisation n'a été à l'origine du soulèvement populaire. Donc c'est le peuple tunisien et surtout sa jeunesse, la jeunesse tunisienne, qu'elle soit estudiantine ou non. Donc la jeunesse tunisienne connectée au reste du monde par Facebook, par Twitter, donc c'est le peuple qui a réalisé sa révolution, qui a obtenu sa propre libération et qui a obtenu la fuite de l'ex-dictateur. Evidentemente, el pueblo de Túnez tiene la aureola de ser más leído, que tiene menos tasa de analfabetismo que Egipto, que Marruecos, etcétera, etcétera. Y es posible que
la lectura, sobre todo en pantalla, y el fenómeno de la red les haya en parte empujado a reforzar estas manifestaciones y no solo ver una causa estrictamente económica o de subsistencia, sino también un afán de más libertad. Evidentemente, yo creo que eso hay que considerarlo. Durante los 23 años que duró el régimen de Ben Ali, muchos fueron los gobiernos extranjeros que lo apoyaron, entre otras razones por el temor a un posible ascenso al poder de grupos afines al fundamentalismo islámico. No habremos exagerado demasiado el fantasma del fundamentalismo para legitimar esos gobiernos autoritarios, cuando ahora se ha destapado la olla y estas revueltas pueden conducir simplemente a una transición que nos haga ver que las gentes del mundo árabe no están tan castigadas por su pasado, no están tan limitadas, determinadas por el Islam, supuesta religión, según algunos pensadores, según algunos estudiosos o algunos opináticos, muchísimos que hay del común sin fundamento, que Islam y democracia son incompatibles. Et cette constitution est basée sur un consensus national. Il y a une haute commission qui est chargée d'étudier les réformes politiques qui doivent être mises en place. Réforme de la Constitution, réforme du Code électoral, réforme de la justice, loi anticorruption. Et cette haute commission a commencé à travailler et elle est dirigée par un grand professeur de droit, le professeur Benachour, et qui est une personnalité respectable et qui a pris des positions honorables dans le passé. Il a démissionné du Conseil constitutionnel parce qu'il n'était pas d'accord avec les réformes engagées par l'ancien président. Et il y a une deuxième commission qui est chargée d'enquêter sur les malversations financières et les opérations de corruption. Donc, cette commission n'est pas un tribunal, c'est une commission qui enquête et qui transfère les dossiers à la justice. Et c'est la justice qui jugera par la suite. Une troisième commission est chargée d'enquêter sur les abus commis par les services de l'ordre, les services de sécurité, lors de la répression des manifestations qui ont eu lieu en Tunisie. Donc là, c'est trois commissions, mais la plus importante, c'est la haute commission chargée d'étudier les réformes politiques à mettre en place en Tunisie. Hay los que hoy se preguntan si esta situación no va a darle la vuelta al planteamiento, la situación de Túnez, la transición en Túnez o la transición en Egipto. Si no está dando la vuelta a una mentalidad que ha siempre insistido en la incompatibilidad entre Islam y democracia.